Hola piratas, bienvenidos a bordo. Si eres nuevo en este canal, yo soy Jorman y vivo en mi velero con mi novia Yendi. Hola piratas, ¿qué tal? Desde hace 7 años. Hoy les venimos a traer un video porque es nuestro primer día de trabajo en una empresa de buceo. Y miren dónde estamos trabajando. Miren. ¡Qué bello! Mira este lugar, estamos en el medio del Atlántico. Van a disculpar un poco que el video se mueva mucho porque hoy el mar está bravo y hay muchas olas. Quería aprovechar este momento para hablarles de el trabajo en el mar. Muchas personas nos están preguntando que por qué no seguimos viajando, por qué no seguimos navegando, por qué nos quedamos aquí en Madeira, bueno, en Porto Santo tanto tiempo. Originalmente vinimos aquí a Porto Santo a hacerle mantenimiento a nuestro barco. ¡Hola! Pero después de hacerle los mantenimientos y las reparaciones, nosotros siempre nos quedamos nos quedamos sin dinero, nos quedamos pelados. Quedamos pelados sin dinero. Y bueno, la temporada pasada Yendi consiguió trabajo en esta compañía. Se llama Ria Dive, es un centro de buceo donde se bucea aquí en el medio del Atlántico y hay mucha vida. La temporada pasada nos dedicamos a sacar los certificados de buzos profesionales y bueno, esta temporada nos ofrecieron el trabajo otra vez. ¿Y qué hace Yendi aquí? Bueno, Yendi es la skipper de este barco y es instructora de snorkel. También. Yo voy a ayudarla, voy a ser la ayudante de todo el equipo y también voy a hacer snorkel. Y también tenemos nuestros certificados de buceo, o sea que también vamos a ir a bucear, tomar videos para los clientes, fotografías y ayudar en todo lo que se necesite en esta empresa. Normalmente hay muchísimas personas que piensan que para tú vivir en un barco y navegar, tú tienes que estar retirado o tienes que tener mucho dinero o muchos ahorros para poder vivir siempre de vacaciones. Y brothers, yo les quiero decir que yo no tengo muchos ahorros, es más, ya no tenemos nada de ahorro. No tenemos nada, parece que estamos empezando el año trabajando. Pero todos nuestros ahorros nosotros los gastamos en nuestro barco, comprándolo y manteniéndolo y mejorándolo. Adoptamos el vivir en un barco no como unas vacaciones ni como un hobby, sino como un estilo de vida. Y esto es muy diferente a lo que hace la mayoría de los navegantes que trabajan una temporada, guardan mucho dinero y se van al mar solamente a gastar el dinero y a vivir de vacaciones. Sí, es que hay diferentes tipos de estilos de vida. Pues hay personas que trabajaron toda su vida para luego retirarse y vivir en un velero y viajar. Hay otras personas que trabajan solamente por temporada y luego dejan su barco en un lugar para irse a trabajar y luego vuelven y comienzan a navegar. Pero para nosotros vivimos en nuestro barco 100%, sea invierno, sea verano, sea lo que sea, y luego también tenemos nuestras cosas que pagar, pues, y nuestras cosas que pagar, nosotros donde estamos, nos establecemos, buscamos un trabajo, y si nos gusta, nos quedamos y seguimos trabajando, si vemos oportunidades de aprender, si vemos oportunidades también de viajar, de conocer más personas, porque este es nuestro estilo de vida, lo que nosotros escogimos. Quisimos estar viviendo en nuestro velero, viajando, conociendo culturas, conociendo personas, pero también aprendiendo, que eso yo creo que para mí es una de las cosas más importantes, y sobre todo aprender cosas de mar, estar aquí en el mar, en el medio del Atlántico, esperando a que nuestros clientes buceadores salgan del mar y nosotros poderlos recibir. Lindo. Inicialmente empezamos a vivir en un velero, fue por la crisis habitacional que se está viviendo en el mundo. Comprar un apartamento y una casa para mí era demasiado costoso. Por eso es que ahora hay muchísima gente pagando rentas, pagando alquiler, porque no les alcanza para dar ese primer paso y comprar un apartamento, comprar una casa. Ya que comprar ahorita un apartamento son mínimo 200.000 euros y entonces tienes que entrar con el 10% del valor, entonces tienes que tener 20 y pico mil, 30.000 euros. Cuando nosotros tuvimos los ahorros y el dinero para entrar en la hipoteca de una casa o de un apartamento, lo que hicimos fue replanteárnoslo y, ¿por qué no?, intentamos vivir en un barco permanentemente y así tener un techo sobre nuestras cabezas, dormir en una cama. En nuestra privacidad, ¿no? Porque privacidad. Cada pareja quiere su privacidad, no quiere estar compartiendo ni con sus familiares, ni con sus primos, ni con sus amigos, sino que más bien quiere tener un lugar propio donde estamos nosotros dos y ya pues. Fue como muy natural empezar a cambiar el estilo de vida, porque inicialmente vivíamos en el barco, pero
nuestros trabajos no tenían nada que ver con el mar ni con barcos. Normalmente en Venezuela nosotros somos ingenieros y trabajamos en una empresa donde en la empresa salías de tu empresa, llegabas a tu casa y luego así sucesivamente, como hacen muchas personas que salen de sus casas solamente para ir a trabajar y luego volver y estar tranquilamente en su casa. Pero nosotros decidimos comprar este barco primero porque eran todos los ahorros que teníamos y tampoco queríamos tener una renta. O sea, porque para mí tener una renta por 30 años pagando algo que indistintamente va a ser tuyo, por supuesto, pero no lo veía como rentable, lo veía cada vez como más preocupante porque Imagínate que al año número 10 te pasa algo sí, no sé, y te ya no enfermas. puedes pagar tu casa o aumentan los intereses o hay una crisis como hubo en el COVID que nos quedamos Sí, sin trabajo exacto. y, ¿sabes? Nos quedamos totalmente sin dinero. Exacto. Tuvimos que salir a vivir en un fondeo porque no podíamos pagar ninguna marina porque no teníamos ningún ingreso para poder pagar. Y el barco fue lo que Hubiésemos- nos solucionó esa temporada, porque en el barco vivimos en el fondeo sin pagar ningún alquiler, sin pagar luz, no pagamos absolutamente nada, porque el barco está equipado para tener una vida suficientemente sustentable a nosotros mismos. Lo único que nos faltaba, por supuesto, era la comida, pero de resto pescamos, teníamos todo. Pescábamos. La y comida lo estaba que- abajo de nuestra casa. Y lo que se están preguntando, que estos panas viven en este barco, este no es nuestro barco, este es el barco de la empresa de buceo donde estamos trabajando. Y si quieren ver nuestro barco, Le vamos a dejar aquí una miniatura del video de nuestro barco por dentro para que lo vean y tengan una idea más o menos dónde de qué. vivimos. Entonces justo ahorita vamos a hacer un break porque vamos a seguir con nuestro trabajo. Ya los buzos están subiendo, los vamos a ayudar a subir las bombonas y seguimos con el video en unos minutos, pero vean más o menos cómo estamos trabajando. ¿Está? Ok. Está feito. ¿Está feito? Pronto. Sí, seguro. Tá. Então a escada está bem fundo ou não? Fica, Todos no. los buzos. Se você agora um cozinho que este Ya llegaron los pescadores aquí a vamos a esperar que ellos cambien de equipo. Más bajito. Súper bien, tenemos un día maravilloso. Ahora ya prendieron todo para que se caliente. Y ahora nos vamos al segundo punto. Ellos tienen que esperar 45 minutos para hacer la segunda inversión. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar aquí? Manejar el barco. A mí lo que más me gusta de trabajar aquí es tener la oportunidad de estar en la naturaleza todo el día, sin visión, trabajar en este ambiente. Pero bueno, el mar hoy está un poco complicado todo. Vamos a la guerra. ¿Quieres tirar un Ok, ya brazo? los buzos están casi listos para la segunda inmersión. Y Sí. mira dónde estamos. Es el segundo punto. Mira qué lindo. Son estos, ¿no? Enseñar en gran angular para que vean. Mete un. What? Miren qué bello. Y esto
es la reserva natural de Porto Santo y aquí es donde hace las inversiones la compañía de Real Tá. Life. Au! Me está sudando. Aqui. Vai? Onde? Espera, espera. Já, podes. Ya, esta es la razón por la que no hemos seguido viajando, aunque nuestro próximo destino o proyecto de destino es irnos hacia las Canarias. Pero bueno, esta temporada nos vamos a quedar aquí otra vez en Porto Santo haciendo este trabajo. Yo siempre había querido tener experiencia buceando, pero tienes que tener cursos, tienes que tener licencia y esto cuesta mucho dinero. Y este estilo de vida es muy caro, mantener un barco es muy caro. ¿Cómo hacemos nosotros para ganar dinero y pagar este estilo de vida y tener todas estas experiencias? Esta es la principal razón del por qué nosotros adoptamos este estilo de vida, porque nos permite disfrutar de todo esto, pero no como vacaciones, sino como vida normal. Nuestros trabajos de antes eran súper diferentes a lo que hacemos ahora. No tenían nada que ver con el mar, porque así como ustedes, nosotros venimos de vivir en una casa, en un apartamento, y no tenemos ninguna carrera ni profesión que tenga que ver con el mar. Pero esto es algo que nosotros hemos decidido y hemos ido trabajando de a poquito, año a año. Nosotros hemos ido haciendo cursos, hemos ido haciendo capacitaciones, hemos ido teniendo contactos. Nos ofrecemos de voluntarios en empresas que tengan que ver, por lo menos yo, con arreglar barcos, con mecánica de barcos, con restauración de barcos, o con este tipo de actividades como empresas de buceo, empresas de surfing, empresas de paseos de barco. Muchas personas dicen, no, ustedes tienen suerte porque trabajan algo relacionado con barcos y con el mar y también viven en un velero. Pero esto no fue así siempre. Nuestros trabajos nunca tenían nada que ver con barcos, pero como adoptamos el velero como nuestro hogar, no tenemos casa, sino que Mira lo cerquita que estamos haciendo. Es una cosa que no se quita, tío. estamos partiendo otra vez, vamos de vuelta para la marina. Salieron todos los lisos del agua. Miren lo difícil que está el mar. Demasiado difícil ahorita hoy. Mierda. Estoy mojando. Wow. Las condiciones del mar de hoy, una locura. Ok, ya llegamos a la marina. Estamos cerrando el barco. Habrá que lavarlo, poner todo en orden.
ya se fueron los buzos. Esta es la marina donde estamos trabajando y donde vivimos. Entonces fíjense, aquí está el barco donde trabajamos, ¿verdad? Ahora les voy a enseñar el barco donde nosotros vivimos. Está justo al lado. Por eso que es tan fácil para nosotros y tan conveniente buscar trabajo siempre en la marina donde vivimos. Mira, aquí ya está nuestro hogar. Aquí, este es nuestro barco. Para los que primera vez en este canal y se preguntaban que sí, cuál era el barco de nosotros y tal, aquí vivimos nosotros. Es un barco súper lindo. Ya nosotros hemos hecho un tour de este barco, lo pueden chequear en otros videos pasados. Pero bueno, nada más les quería hacer este video para que vean lo cerquita que trabajamos. Y esta no es la primera marina donde nosotros trabajamos en una compañía así. Ya en todas las marinas donde nosotros llegamos conocemos a los dueños de las compañías de turismo para ver si podemos trabajar, y siempre necesitan algún marinero, siempre necesitan algún skipper, siempre necesitan fotógrafos, siempre necesitan buzos, siempre necesitan algún personal de mantenimiento que tenga que ver con barcos, y simplemente personas que hablen inglés para que hablen con los turistas que mayormente hablan inglés, para que vean que no es solo ir a navegar y ya. Ok, para las personas que tienen mucho dinero, y si tú tienes mucho dinero, estás retirado, tienes tus ahorros y lo que quieres hacer es comprarte un barco para ir a navegar, bien, es perfectamente válido. Pero si eres una de las personas, así como nosotros, que no tenía mucho dinero, sino que vivía asalariado, y bueno, tiene también la ilusión de comprarse un barco y de vivir a bordo, brother, les quería decir que el comprarte un barco y vivir a bordo de un barco o de un velero y navegar no quiere decir el fin de tu vida laboral. Por el contrario, se te abren otras puertas, otras posibilidades, así como a nosotros, que originalmente somos ingenieros, pero ahorita estamos trabajando en una escuela de buceo, hemos trabajado en barcos de pesca, en barcos de transporte o mantenimientos de barcos. Entonces esto es una posibilidad más que se te abre cuando empiezas a vivir en barcos, porque a las personas normales que viven en la tierra, y es que ellos viven allá en la tierra y se tienen que desplazar todos los días a la marina. En cambio nosotros vivimos aquí en la marina, y eso para las empresas es súper llamativo, tener un empleado que esté las 24 horas disponible y que puedan acceder al trabajo tan fácil y tan rápido, y eso para mí es invaluable, porque antes yo trabajaba a media hora de mi casa manejando y tenía que gastar combustible y tenía que gastar pasajes y tráfico y tal, y ahora ni siquiera tengo que ponerme zapatos para ir a trabajar porque estoy literalmente trabajando al lado de mi casa. Tener este estilo de vida no quiere decir que tú eres millonario o que tú estás retirado y tienes mucho dinero, sino que sabes aprovechar las oportunidades, te adaptas al entorno, te adaptas a la vida, y esto hace que tú evoluciones, que aprendas más cosas y que finalmente puedas hacer lo que te gusta y puedas ganar dinero haciendo lo que te gusta. Si has llegado hasta aquí, hasta esta parte del video, suscríbete al canal porque estás claro que te gustó el video, entonces suscríbete para que nos ayudes en YouTube. Bueno, y vamos, ya terminamos. ¿Tú te quieres despedir? Sí, chao piratas, espero que les haya gustado el video. ¿Estás cansada? No es cansada, es como mi primer día después de tanto tiempo. Hay cosas que no me recuerdo, entonces tengo que estar pensando y que se me olvidó esto, se me olvidó lo otro. Yo voy a agarrar la bicicleta. Las llaves. Agarrar la bicicleta. Sí, estoy pensando en muchas cosas que tengo que hacer porque bueno, hay que dejarlo. Hoy solamente vamos a hacer una sola salida en la mañana, no en la tarde. Entonces bueno, también parar el barco ahí en el Pantalán. También estaba pensando, ¿sabes? Estaba viendo cómo se trabajaba, porque el motor está trabajando diferente. Yo creo que le hicieron mantenimiento, entonces está como más rápido. Pero bueno, nada, eso ya con la práctica, de aquí al final del verano, todo va a estar listo y preparado. Pronto. Hey, y no me malinterpretes, porque la verdad es que esto no son vacaciones y nosotros tampoco estamos divirtiéndonos, y ahí donde nos viste habían olas de 3 y 4 metros, Yendi. No, yo creo que un pelo menos, como 2 metros, ya podía llegar. Pero el viento, estábamos a 20 nudos.
Al final yo creo que llegó a los 18, algo así. Bueno, pero se sentía el infierno y ustedes vieron cómo se estaba moviendo el barco. Entonces, mientras yo trataba de grabar, estábamos trabajando y también estábamos controlando la situación con los buceos. ¿Sabes? Es una cosa de responsabilidad, estamos muy pegados a las rocas y entonces había que estar siempre vigilando el fondeo, estar muy activo. Y no es como tú irte de vacaciones y la compañía te hace todo. Las empresas de turismo náutico están saliendo en condiciones extremas. Básicamente tú puedes hacer buceo casi todo el año con buenos trajes y buen equipo y con una compañía de gente muy responsable como Rea Dive. Ellos están aquí en Puerto Santo y bueno, Yendi es la skipper del barco. Es que estas compañías tienen muchísima responsabilidad y las personas que trabajan en esta compañía, los operarios, son personas súper conscientes del clima, de mecánica, de náutica, con condiciones físicas. Y por eso nosotros siempre nos tenemos que mantener en forma, tenemos que mantener nuestro cuerpo siempre activo para cualquier emergencia. Y eso es también una de las ventajas de tener este estilo de vida, porque no tienes que pagar gimnasio, siempre estás haciendo este tipo de actividades, te pagan por hacerlo y siempre mantienes tu cuerpo. Eso es como en una forma. teoría, pues, eso O es sea, una teoría. yo no hago ningún tipo de ejercicio extra a solamente vivir, ¿sabes? Aquí, vivir, estar pendiente del barco, estar pendiente de las cuerdas, nadar, pescar, trabajar de esta manera, arreglar barcos, cargar peso. Es que Porque nos metido- gusta que hacer ejercicio, dices tú. nos gusta una vida más activa. Nos gusta, claro, es como una vida más aventurera, ¿sabes? Más activa. Sí, sí. Y entonces ahora sí, miren el atardecer, miren. Estamos aprovechando de grabar aquí porque miren el atardecer que está, entonces la luz se nos viene totalmente a la cara. Y Está haciendo un poquito de frío, eso sí, ¿verdad? Yendi siempre tiene frío. Uy, tengo frío. Pero bueno, piratas, Chao. sigan nuestro canal de YouTube para que nos ayuden a subir a 10.000 suscriptores. 10.000 suscriptores, vamos a empezar a seguir a todos los canales de YouTube del mundo. Entonces, déjame en los comentarios el nombre de tu canal de YouTube y te sigo para poder compartir y ver y conocer más personas que tengan canales de YouTube. Y si tú no tienes tu canal de YouTube activo, pero ves videos, suscríbete a nuestro canal también para que lo tengas en tu lista de suscritos y siempre te salgan las notificaciones de cuando sacamos un nuevo video. Y así, bueno, te enteres de algunas cosas que estamos planeando para esta temporada. Vamos a hacer pesca submarina, vamos a hacer buceos, vamos a hacer... ¿qué más vamos a hacer, Yendi? Snorkel. Vamos a hacer snorkel, mucho snorkel. Vamos a hacer más videos Más videos, ya tenemos, mira, tenemos este teléfono que Yendi compró con una mejor calidad. con una mejor calidad. No sé si- Déjenme en los comentarios, a ver si el setup que tenemos ahorita sí está funcionando, porque tenemos unos micrófonos nuevos y tenemos este teléfono nuevo que graba súper bien. Bueno, yo creo que graba mejor esta calidad está mejor que la de antes. ¿Qué tú crees, Yendi? Yo creo que sí, se ve como con más color, no sé, más nítido. Sí, déjame en los comentarios si te gusta estas tomas mejor que las otras. Piratas, hasta luego. Chao, 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 Pum. chao.